Saludos dominicanos y el mundo, y en especial a ese exquisito equipo de comunicadores e intelectuales que se gasta la Z101 todos los días, de lunes a viernes, para mantener la sociedad dominicana debidamente informada. Hoy, en las reflexiones con Bienvenido Rodríguez, queremos referirnos a un hecho que marcó la historia dominicana, a la ocupación estadounidense de 1965, ocurrida justamente un 28 de abril. La segunda invasión estadounidense, no como dicen muchos, norteamericana, porque en Norteamérica está México y no invadió, está Canadá que tampoco invadió, de manera que nada más inapropiado que decir la invasión norteamericana, sino la invasión de Estados Unidos de América, aunque suene largo. Y si usted quiere achicarlo, debería decir, pensamos nosotros, la invasión yanqui o la invasión gringa, pero no la invasión norteamericana. El 28 de abril, justamente, ocurrió la segunda invasión en un mismo siglo. La otra se había materializado en 1916. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos comenzó con la entrada del Cuerpo de Marines en Santo Domingo el 28 de abril. Más tarde también participó la 82 División Aerotransportada de dicho país y su casa matriz, digámoslo así, o su centro, su headquarter, su oficina principal, el 18º Cuerpo Aerotransportado. La invasión, la intervención, la ocupación se prolongó hasta 1966, cuando se retiró la brigada de la 82 División Aerotransportada, desalojando el país, dejando aparentemente la nación libre de las botas yanquis. Después había ocurrido en República Dominicana que tras el ajusticiamiento de Trujillo había ocurrido un periodo de mucha inestabilidad, gobernando la nación el Consejo de Estado, habiéndose dado un golpe al Consejo de Estado, volviendo, luego rescatándose el poder para el mismo Consejo de Estado hasta las elecciones del 20 de diciembre de 1962. En esas elecciones fue electo Juan Bosch, el gran maestro Juan Bosch, paladín de las ideas progresistas en América Latina, junto a otros prohombres como Rómulo Betancourt, como Pepe Figueres y otros más. Ese gobierno que dio la constitución más avanzada, la constitución que prohibía el monopolio, que establecía los precios topes a productos de exportación que habían alcanzado precios récord en los mercados mundiales, como el azúcar, esa constitución que consagró la libertad de conciencia y de expresión más profunda en el país, que legalizó todo tipo de ideología y de pensamiento,
esa constitución que declaró al Estado laico, respetuoso de las religiones, pero no confesional, esa constitución que defendía los recursos naturales, esa constitución fue derrocada el 25 de septiembre de 1963, apenas 7 meses después. El presidente Juan Bosch fue hecho prisionero y fue deportado del país, fue a vivir, lo llevaron preso a vivir a Puerto Rico. Es así como oficiales militares del nuevo pensamiento post-trujillista, porque tal vez el gobierno de Juan Bosch, el error fundamental que cometió fue no sanear, no destrujillizar las Fuerzas Armadas. 30 años de oprobio, 30 años de tiranía, 30 años de crímenes y robo, 30 años en que el patrimonio público se convirtió en patrimonio privado de Trujillo, sus amigos y allegados fueron dados como buenos y válidos, borrón y cuenta nueva, y nada se hizo para fundamentar las instituciones dominicanas sobre una base, sobre un marco jurídico del derecho donde hubiera consecuencia a las violaciones al mandato de la voluntad popular, pero todo se recondujo como bueno y válido, y eso trajo que las Fuerzas Armadas nunca fueron saneadas. Los bienes de Trujillo, que constituían el 65% del patrimonio industrial del país y de muchos sectores, pues fueron transferidos a una Secretaría de Estado de Recuperación de Bienes, luego a la Corporación de Fomento Industrial, y luego fueron robados por militares, ministros, presidentes, gente de influencia y por la oligarquía dominicana, que todavía tiene emporios empresariales que eran de la familia Trujillo, empobreciéndose más al pueblo dominicano, porque en ese patrimonio trujillista estaba la sangre, el sudor y las lágrimas del pueblo dominicano. Fue así como un grupo de militares empezó a sentirse incómodo con el nuevo gobierno de facto, el nuevo gobierno golpista que sustituyó a Bosch en el poder. El presidente de facto de los Santos, que se había designado, renunció, y luego el poder cayó en manos de Donald Reed Cabral, una persona silente, calculadora, fría, sin escrúpulos y amoral. Hijo legítimo de las oligarquías dominicanas y representante de ellos. Porque ¿quién dio el golpe de Estado a Juan Bosch? Esa casta militar trujillista que siguió con el poder, y los grupos oligárquicos que resintieron la constitución de Bosch y las medidas como los precios topes al azúcar que impuso ese presidente, y los contratos que rescindió con algunas multinacionales. Y en eso participó también la Iglesia Católica, prácticamente de arriba abajo. Miren cómo entidades y grupos llamados a fortalecer la institucionalidad del país fueron las que derrocaron al presidente Bosch y la Constitución. Luego, el grupo de militares jóvenes, encabezado por Rafael Tomás Fernández Domínguez, que lo habían ausentado hacia Chile,
por Francisco Alberto Caamaño Deñó, por Ramón Monte Arache, ambos coroneles, y una pléyade de oficiales dieron el golpe de Estado, tomaron preso al jefe de Estado Mayor Rivera Cuesta, y de inmediato se comunicaron. El que hizo preso a Rivera Cuesta fue Peña Tavera, que tenemos entendido que todavía vive, o estaríamos tal vez en un error. Gente que han sido olvidadas prácticamente, como olvidada ha sido esta fecha por gran parte de los comunicadores del país. Parece ser que el país no fue invadido nuevamente en un mismo siglo por Estados Unidos de América, donde vinieron 42,000 marines a sojuzgar, a mancillar su soberanía. Y fue producto de esa presencia militar que se celebraron unas elecciones puesto como condición para salir del país en 1966. Y los propios militares estadounidenses llevaban banderas coloradas del Partido Reformista entonces de Balaguer. Trajeron a Balaguer y lo dejaron en el poder y aplastaron el triunfo de Juan Bosch, que no pudo hacer campaña política, que tuvo que limitarse a transmitir un mensaje a través de Tribuna Democrática de 20 minutos como campaña, porque fue agredido su propio hogar, donde mataron guardianes con el consentimiento, porque nunca emitieron un comunicado de protesta de las fuerzas de ocupación ni del gobierno de Estados Unidos. ¿Y por qué cuando Caamaño, Monte Arache y Molina Ureña, que había sido convencido por Juan Bosch para tomar el poder provisionalmente hasta su regreso, cuando de aquel lado Wessing y Wessing tomó el poder que había sido, después de haber sido derrocado Donald Reed Cabral, entonces visitaron la embajada de Estados Unidos de América para que interviniera y tratara de que se pararan los bombardeos que estaban ocurriendo con las fuerzas de Wessing a la ciudad de Santo Domingo. Y lo que recibieron en la embajada de Estados Unidos de América fue el desprecio y la ridiculización, y de allí fue que estos militares, estos coroneles vestidos de patriotas, entonces le dijeran que ellos iban a morir peleando como hombres, y de ahí salieron para el puente, y la historia ya se sabe, que hasta Pablo Neruda tuvo que escribir un poema y varios bates de la más finas estrofas y versos de América Latina y el mundo escribieron sobre esa masacre que se hizo aquí, absolutamente innecesaria, y que dejaron como producto de toda esa macabra actuación el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer, que entonces se dedicó a matar, a cazar a Amin Abel, al Moreno, a Maximiliano Gómez, a todos los revolucionarios, y ese Fafa Tavera que anda por ahí, ese fue a parar a las cárceles por varios años, y de allí fue que nació el espíritu de resistencia de los dominicanos, conducido por la voz de José Francisco Peña Gómez, que tan pronto se dio el golpe de Estado, anunció al mundo y al país que había empezado una revolución de reposición de la Constitución y del expresidente Juan Bosch. ¿Qué característica
distintiva tuvo este golpe de Estado, que ha sido tal vez el único en el mundo donde los militares toman el poder parcial como lo tomaron, pero no fue para enriquecerse ni para gobernar ellos, sino para traer al presidente depuesto y a la Constitución darle vida nuevamente, cuando se había hecho un hecho tan noble, divinizante y dignificante como este. Creemos que nunca. ¿Y cuáles fueron las consecuencias contra estos militares jóvenes? La muerte, el ostracismo, caer en desgracia, perder sus rangos y terminar su vida en el exilio mucho o en la pobreza total otros. Por eso es que esta democracia, buena o mala, que estamos viviendo, tiene que recordar estas fechas. No puede dejarla pasar desapercibido, porque si las deja pasar, entonces el pueblo no es educado de manera permanente. A los pueblos hay que estar recordándoles la fecha que lo han hecho grande en la pequeñez de su gloria, si así fuere, o que lo han hecho grande en la grandeza de su poderío mundial, si así fuere. A los pueblos no se les pueden dejar pasar los grandes hechos que se convierten en imitables, que se convierten en hitos, que se convierten en situaciones de puntos de inflexión para la vida de las naciones, para su democracia, para su lucha contra la pobreza, en defensa de sus recursos y en defensa de su propia dignidad, porque no todo es materia, no todo es comida que se digiere y se defeca. También los pueblos viven de la gloria de sus sueños, de sus grandes héroes y de sus grandes mártires. Por eso es que hay que recordar el 28 de abril, un día triste, aunque esté soleado, aunque estemos ahora en primavera, porque primaveral fue aquella revolución en que Román, en que Ilio Capocci, Alfred vio que una vez en un poema en su breve vida nos llenó de gloria y de perfume, de elegancia en la palabra, cuando dijo: y cruza Jack entre los helicópteros por el cielo invadido, abriendo un surco claro para que el sueño quepa. También los pueblos viven de sueños, también los pueblos viven de recuerdos, también los pueblos viven de realidades. ¿Dónde está el comunicado del gobierno dominicano lamentando esto y estrujándole y diciéndole a los Estados Unidos de América que todas estas tropelías cometidas en esta isla, porque si a nosotros nos han invadido 2 veces, a Haití mucho más? ¿Dónde están los recuerdos de nuestros dolores ocultos, pero que laten ahí definiendo nuestra propia identidad? Muchas gracias.